Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una sesión de este ciclo de reflexiones y debate que tiene Kratos, que es el Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, que está avalado y auspiciado por el Colegio de Jalisco, a quien les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, sobre todo con un tema, como ustedes saben, muy de carácter internacional, pero que todos lo tenemos por la coyuntura en mente, que tiene que ver con el asunto de Venezuela y sobre todo, quien más que el doctor Freddy Mariñez Navarro, que nos, con conocimiento, me imagino, muy humano, muy personal y profesional, que nos pueda ilustrar, dar un punto de vista, una valoración, un diagnóstico de lo que nosotros vemos y observamos o escuchamos, pues vía a la distancia y un poco, como ustedes saben, con el desconocimiento que pudiéramos tener de la situación que tienen nuestros hermanos venezolanos. El día de hoy tenemos, de hecho así se intitula su ponencia y participación, Venezuela entre el autoritarismo y la democracia, y me voy a permitir leer una breve reseña curricular del doctor Freddy Mariñez Navarro antes eh, recordarles a quienes nos acompañan por redes sociales que yo voy a estar al tanto de sus comentarios que hagan en el muro de la página del Colegio de Jalisco, en el Facebook, o quienes nos acompañan, que están inscritos al seminario permanente, pero que este tipo de seminarios está en función de, o este tipo de sesiones o ciclos es en función de elementos un tanto coyunturales o que la situación lo amerite, pues obviamente abrimos este bracito, este ramal en el seminario. Entonces, leo y doy cuenta de quién es nuestro invitado, el doctor Freddy Mariñez Navarro, quien es doctor en Sociología Política por la Universidad de Laval de Quebec, Canadá. Es profesor investigador de esta casa del Colegio de Jalisco. Se ha desempeñado como coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de esta misma institución. Sus líneas de investigación se enmarcan en los asuntos y temas de la teoría social y política, las políticas públicas, la gestión pública y la participación colaborativa. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco del año 2018 al 2019. El doctor Mariñez Navarro también formó parte del Consejo de Administración de la Board and Management de la International Association of Schools and Institutes of Administration del año 2010 al 2013. Es miembro fundador del Latin American Group of Public Administration y miembro fundador eh, de la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha sido visitante en el Woodrow Wilson Center de la Georgetown University en Washington, la Kennedy School de Government en Harvard University en Cambridge, Massachusetts, y de la Fundación Getulio Vargas en Brasil. Es autor de varios libros, capítulos de los mismos y artículos indexados, y sus libros más recientes son los siguientes. Participación ciudadana colaborativa y combate a la corrupción de autoría individual, editado por Tirán Blanche, con año de edición 2023. También escándalo y corrupción política en México, Estados Unidos, Brasil, España, en coordinación con Ernesto Hernández Norzagaray, también editado por la editorial Tirano Blanche y la Universidad Autónoma de Sinaloa. También los nuevos desafíos de la administración pública en una esperada época de post-pandemia, en coordinación con Juan de Dios Pineda Guadarrama, también editado por Tirano Blanche en la sección de Tirán Humanidades, en New Mexico Research Center for System Education, y APEN por sus siglas, en el año de 2023. Y otra de las obras más recientes es Instituciones Democráticas Participativas frente a la Corrupción, los desafíos de los sistemas anticorrupción en México, que es de autoría propia, y editado por el Colegio de Jalisco con año de edición 2020-21. Sin más preámbulo, pues escuchamos con muchísima atención al doctor Freddy Mariñez y les vuelvo a recordar que voy a estar al tanto de sus comentarios, preguntas, inquietudes en las redes sociales. Adelante, estimado Freddy, te escuchamos con muchísima atención. Bien, muchas gracias, Alberto.
Y por supuesto, muchas felicidades a Kratos, por supuesto, al Colegio de Jalisco, por estas iniciativas de debate que em, hacen periódicamente en esta institución. Em, Me toca exponer un tema que quizás va a generar mucha controversia, que es el caso de Venezuela, que lo he estudiado y además de que lo he estudiado, por supuesto, soy venezolano, conozco muchos actores políticos que empezaron con el proyecto bolivariano en ese país. Em, Justamente me interesa exponer fundamentalmente el cómo se genera el autoritarismo en Venezuela y cómo se desarrolló y por supuesto cómo llegó a donde estamos. Eso es un proceso justamente importante porque en América Latina, si se quiere, el populismo, em, este populismo em, moderno, si se quiere, Venezuela fue el primero en ensayar eh, 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 esta ruta. Por lo tanto, pues a los actores políticos los agarró de sorpresa. Y esto pues es el punto importante que quisiera exponer en esta exposición, valga la redundancia. Voy a, ok, aquí más o menos traigo una guía para que no nos perdamos en términos de la exposición que versa sobre Venezuela entre el autoritarismo y la democracia, que es un punto justamente que lo estamos viendo no solo en Venezuela, sino en muchos países, tanto latinoamericanos como en otros continentes. En este sentido, pues, eh, propondría esto como la crisis de la Venezuela petrolera se expresó, cómo se estableció el autoritarismo, qué pasó el 28 de julio en Venezuela y por supuesto esto generó en la situación postelectoral del 28 de julio esta disyuntiva represión versus coraje cívico. Y esto pues lo voy a exponer de esta manera. ¿Cuál fue la génesis de la democracia en Venezuela? Porque es que tenemos que dar un contexto sociohistórico de lo que está pasando en Venezuela. Em, el primer gobierno democrático instalado en Venezuela a partir de 1958 elaboró una política económica basada en la industrialización de la sustitución de importaciones. Y este primer gobierno democrático surge a partir del derrocamiento de una dictadura que duró 10 años en Venezuela, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego de esta dictadura se plantea el triunfo de la democracia, si se quiere, a través de un pacto institucional en el año 58, el pacto de punto fijo que estableció las reglas del juego para que la política, los actores políticos pudieran ser parte de el sistema democrático. Este pacto de punto fijo contó con tres
partidos políticos, uno social cristiano llamado COPEI, otro y dos socialdemócratas, que es el Partido Acción Democrática, cuyo líder en su época fue Rómulo Betancourt, más o menos coetáneo con Haya de la Torre en Perú, etcétera, ¿no? Fue el momento de la socialdemocracia. Y la Unión Republicana Democrática también con una visión socialdemócrata, liderado por Jovito Villalba. Y esto pues representó un punto importante, puesto que allí empieza la democracia, el pacto institucional democrático en el 58, que se derrumba, se agota más o menos en los años 90, comienzos de los 90. Es importante ver que el triunfo de la democracia en el 58 tuvo dos grandes enemigos. Uno fue justamente lo que quedó de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en el ámbito castrense, y el surgimiento en América Latina del movimiento insurreccional producto de la Revolución Cubana. Entonces, en este sentido, Rómulo Betancourt, que fue el primer presidente de este pacto, logra combatir, si se quiere, a lo que quedó de la dictadura, a los generales que quedaron de la dictadura de Pérez Jiménez, y los procesos guerrilleros que se dieron en esa época en América Latina. Pero triunfó la democracia en ese sentido. ¿Cuáles fueron? Y es importante ver los rasgos del sistema político de Venezuela en ese lapso, 1958, 1993, 92, etcétera. Primero fue un sistema político sustentado en la coalición de partidos políticos, de los partidos políticos que firmaron el Pacto de Punto Fijo, justamente. Segundo fue lo que se denominó un sistema centrado en la alianza de élites. Es decir, que todos los sectores, el sector empresarial, los sectores religiosos, los partidos políticos de oposición, permitieron garantizar el desarrollo de este sistema. Y pues eso significó pues alianzas con el sector empresarial, alianzas con el sector sindical, etcétera, ¿no? Y otro rasgo importante de este sistema político fue el Estado distribuidor, que generó justamente lo que se denomina el clientelismo político. Ahora, cuando hablamos del Estado distribuidor, nos referimos pues al hecho de que Venezuela es un país, o fue un país, porque el régimen que hay ahorita minimizó esa actividad, fue un país que vivía de la renta petrolera. Es decir, la base de la política adquirió un carácter muy particular, puesto que fue basada en la noción del Estado distribuidor. Es decir, el Estado distribuidor sustentado justamente en la renta petrolera. Por lo tanto, la actividad eso generó una actividad distributiva estimada en que el Estado venezolano
estuvo ligada a, en todos esos años, a una distribución populista de la renta, de la renta estatal. Es decir, que el populismo lo generaron también los partidos en coalición en ese sistema, puesto que la distribución tuvo un sentido más importante que la producción en Venezuela. En este sentido, pues, los ejes de funcionamiento de este Estado distribuidor justamente se pueden ver primeramente en el gasto público. Durante toda la historia de ese sistema y antes de la dictadura de Pérez Jiménez y mucho antes, el gasto público, el Estado aprovechó el negocio petrolero para llevar a cabo, si se quiere, la modernización del país. El segundo eje de funcionamiento del Estado distribuidor fue la sobrevaluación, perdón, de la moneda. Se vivió en Venezuela un momento muy largo sobre con una moneda sobrevaluada y con una libertad de cambio también muy abierta, si se quiere. Entonces, este mecanismo permitió subsidiar la compra de moneda extranjera, fundamentalmente la divisa americana, así como la adquisición de bienes y servicios del extranjero. Esto fue un elemento importante, caracterizador como eje de funcionamiento de este sistema político. Y lo otro, pues, el otro eje fundamental eh, del Estado distribuidor fue la baja contribución de los impuestos. Es decir, como eh, la baja contribución de los impuestos exigidos por el Estado a las personas físicas y morales determinó, pues, que esto fuera un eje fundamental, que después se convirtieron en crisis clave para lo que vino después. En este sentido, estos tres ejes fundamentales logran una crisis. La crisis del gasto público se dio justamente porque Venezuela ha vivido en el vaivén del petróleo, de los precios del petróleo. Bajan los precios del petróleo y sufre la economía. La sobrevaluación de la moneda, en los años 80 hubo una devaluación de la moneda que eso impactó profundamente en el sistema económico y político del país. Y por supuesto eso tuvo impacto fundamental en la contribución de los impuestos. Por ahí en los años finales de los 80, comienza a verse, como en todos los países, un programa de ajuste estructural, que fue en el año 1989, que planteaba pues las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Consenso de Washington, y planteaba el ajuste económico, el ajuste estructural, las privatizaciones, apertura económica, medidas económicas, y también una parte sobre la reforma política del Estado. Esto generó en, en el contexto político, social del país, cuando se emprendieron este programa de ajuste estructural, se dio un proceso, si se quiere, que implicó conflictos en la sociedad venezolana.
En el año 89, cuando se plantea este programa, hubo un movimiento cívico llamado el Caracazo, que reflejó justamente el inicio de la descomposición de lo que pudiera ser el sistema político bipartidista, porque fueron después ese sistema, ese pacto institucional del 58, que fueron tres partidos, uno se minimizó, un partido de ellos, y quedaron dos partidos que le dieron forma al sistema político del país, y que se denominó el sistema político bipartidista, puesto que fueron tanto el Partido Acción Democrática como el Partido Social Cristiano, eran los que llevaban, si se quiere, el liderazgo en los términos del acceso al poder, del ejercicio del poder y de lo que se pudiera hablar del control del poder. En este sentido, la crisis política, entramos a la crisis política de la democracia venezolana. Hablar de la crisis política de la democracia venezolana es hablar de la crisis del Estado distribuidor, puesto que el Estado distribuidor fue quien le dio mantenimiento al sistema político, al sistema social, al sistema cultural del país. Luego, pues, la crisis política se refleja en los años, comienzos de los años 90, después del inicio del ajuste estructural, una crisis pues que se caracterizó por lo siguiente: el exceso, por ejemplo, hubo un exceso de autoritarismo del bipartidismo. Este, la, la, la reforma del Estado propuesta como elemento fundamental en las reformas estructurales es porque justamente el sistema político era un sistema político cerrado, democrático pero cerrado, en el sentido de que fueron dos partidos que llevaron a cabo los objetivos de ellos. Lo otro es las complicidades en la esfera pública. Eso es importante, puesto que ya la esfera pública fue, fue planteada en los términos de que era el Estado, el gobierno, el generador de todos los procesos. Y empiezan pues nuevos elementos que le dan característica a la esfera pública para dar un sentido de controversia, si se quiere, de análisis, etc. El tercer punto es la ausencia de actores sociales democráticos. En esa época, los actores sociales democráticos no existían. Y por eso, pues, es que el movimiento Quinta República que genera Chávez con la insurrección fallida de un grupo de militares en 1992, se generó pues como una expectativa eh, por la ausencia justamente de actores sociales democráticos, de sociedad civil democrática, que impulsaran algunos puntos de carácter de apertura del sistema político del país. Y otra cuestión importante que no podemos dejar al lado, puesto que no podemos entender lo que está pasando, lo que pasó y lo que está pasando en Venezuela, sin ver la ruptura de la relación del poder político con el poder militar. Y justamente esta ruptura de la relación poder político y poder militar que se generó en el gobierno, segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue lo que generó justamente
los procesos de insurrección en el sector castrense. Es decir, que los últimos gobiernos democráticos descuidaron el sector castrense. Y el sector castrense tuvo mucha influencia de la Revolución Cubana. Muchos generales de esa época y coroneles tuvieron influencia, si se quiere, de un proceso de incorporación o de inserción de el movimiento castrista en, en la institución militar venezolana. De allí es que surge Chávez y surge este grupo de militares que impulsan un, una insurrección basada en darle reconstruir o destruir, si se quiere, las bases fundamentales del consenso o del pacto de Punto Fijo, del pacto del 58. Entonces, a raíz de esta insurrección fallida de este grupo de militares en el que Chávez fue uno de los líderes, surge un movimiento en Venezuela en esa época llamada Movimiento Quinta República. Y ese movimiento Quinta República, dada la ausencia de actores sociales, se convirtió en una referencia fundamental. Por supuesto, referencia fundamental, puesto que hubo un presidente que vino después de Carlos Andrés Pérez, puesto que Carlos Andrés Pérez fue llevado de puesto del cargo, que fue Rafael Caldera, uno de los constructores del Pacto de Punto Fijo, indultó justamente a ese grupo de militares que en el año 92 intentaron un golpe de Estado. Y ese indulto pues fue fundamental para el aprovechamiento político de Chávez en el ámbito político electoral que se avecinaba. Por lo tanto, pues Chávez en ese sentido logra una hoja de ruta electoral que gana justamente en el año 1998 con el 50% de votos, una asamblea, y lo primero que hace pues al ganar es nombrar o dar como inicio una asamblea constituyente con la idea pues de que se genere una nueva constitución, cambios constitucionales, que fue aprobado justamente en el referéndum en 1999. Luego de esta asamblea constituyente, el cambio constitucional que se generó, se convoca otra vez a una elección y gana a Chávez de nuevo en el año 2000 con el 59% de votos. Pero ya con una nueva constitución, él logra pues cambiar el régimen político venezolano. Ese régimen político se caracterizó justamente por, por cambios, por ejemplo, como la eliminación del poder de la Cámara del Senado, convertir una Cámara bicameral en una Cámara unicameral. El nombre de Venezuela ya no fue la República de Venezuela, sino la República Bolivariana de Venezuela. Y así otros cambios constitucionales que de una u otra manera fueron moldeando la acción
o el ejercicio del poder de Chávez hasta su muerte. Ahora, en estos periodos, Chávez tuvo dos periodos y medio, puesto que muere, y en estos periodos gubernamentales, Chávez logra hacer lo siguiente, por ejemplo, aniquilar a sectores económicos, intentos por desaparecerlo a la oposición política, el cambio ideológico del poder militar fue importante, puesto que antes el poder militar o la institución castrense era una institución, si se quiere, de Estado. Se convirtió pues en el ejército bolivariano, en un concepto ideológico del poder militar, y por supuesto la relación estrecha con Cuba fue fundamental en estos periodos gubernamentales de Chávez y en consecuencia la tensión en la relación con Estados Unidos y Europa. Entonces, se pudo ver que los cambios constitucionales fueron fundamentales para el ejercicio del poder. Por ejemplo, aniquilar a sectores económicos. Le doy este dato: el papá de María Corina Machado, eh, un industrial que tenía la parte en la geografía venezolana, en el sur de Venezuela, todo lo que se llamaba la industria siderúrgica, tenía allí una empresa, fue expropiado. Y así como él, pues se expropiaron muchas empresas, por lo que fue un punto de la cual yo llamo el aniquilamiento de los sectores económicos, los intentos por desaparecer a la oposición política, el control de los medios de comunicación, el cambio ideológico del poder militar, y por supuesto esto de la mano con Cuba. Luego muere Chávez, dado en este contexto, muere Chávez y le pasa la estafeta a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, este personaje es interesante, puesto que era del sindicato del metro, del transporte metro allá en Caracas, y fue si se quiere, un achichincle de Chávez, pero muy relacionado con el Partido Comunista Cubano. Es decir, que el hecho de que Chávez lo deje como su sucesor tiene mucho que ver con la relación que tenía este personaje con el Partido Comunista Cubano. Entonces, bueno, ¿qué generó o qué ha generado Nicolás Maduro? Un retroceso democrático. El retroceso democrático viene dado por el autoritarismo electoral y la autocratización. El retroceso democrático se caracteriza por el debilitamiento de las instituciones democráticas desde el poder. Se trata de la manipulación de los medios democráticos para alcanzar el poder y luego desmontar arreglos institucionales. Y esto, pues, en lo que hoy la teoría democrática denomina el autoritarismo electoral, podemos ver que el autoritarismo electoral, similar al autoritarismo competitivo, describe un modelo que se consolida luego del uso y apropiación de mecanismos electorales democráticos para ponerlos a disposición del régimen político. Y, por supuesto, la autocratización representa una falla en el proceso de democratización, dado el concepto de Tomini, una reacción adversa a los esfuerzos en torno a la consolidación o debilidad institucional manifiesta en la resistencia del cambio. En el caso
de Maduro, en el caso de Ortega en Nicaragua. Estos son los elementos fundamentales o sistemas fundamentales que pueden caracterizarse como autocratización. Entonces, el rol de Maduro fue fortalecer más aún el régimen autoritario, el control de los tres poderes y de todas las instituciones políticas y, por supuesto, la restricción de las libertades ciudadanas. En este sentido, podemos ver qué pasó en el año 2024 en las elecciones recientes de Venezuela. Se presentaron dos opciones. El candidato del gobierno, del régimen venezolano, que fue Nicolás Maduro, contando con el apoyo del aparato del Estado, y la oposición representada en un movimiento llamado Movimiento Unidad Democrática. Se presentaron casi 10 candidatos en estas elecciones. Muchos fueron opositores al régimen, pero quien logró el mejor engarce con la ciudadanía fue justamente María Corina Machado. María Corina Machado logra ganar las primarias, porque la oposición hizo primarias para determinar quién fuera el candidato de ellos ante las elecciones. Y gana María Corina Machado. Pero María Corina Machado fue deshabilitada, es decir, le quitaron los derechos políticos, el régimen le quitó los derechos políticos por considerarla una mujer que se le opuso a Chávez, y oponérsele a Chávez en aquel momento fue un acto de sacrilegio, puesto que Chávez fue el líder o es el líder fundamental de ese movimiento llamado socialismo bolivariano. Por lo tanto, al deshabilitarla el régimen, la oposición elige a un candidato de bajo perfil, pero con experiencia política, que es Edmundo González Urrutia. Y este candidato logra, pues, insertarse en la competencia electoral al lado justamente de María Corina Machado. Se genera, por lo tanto, un activismo ciudadano electoral del movimiento de unidad democrática, y allí justamente en ese proceso se afianza el liderazgo de esta mujer. Liderazgo que conjuntamente con el candidato logran ganar las elecciones del 28 de julio. Ahora la oposición gana las elecciones del 28 de julio. El fraude del gobierno estaba preparado desde hacía tiempo. El fraude electoral del gobierno fue descubierto justamente por este movimiento cívico que se expresó a través de el movimiento Unidad Democrática. ¿Qué pasó? ¿Por qué se debilitó el candidato del gobierno con todo su aparataje? Porque se agotaron los mecanismos del control del régimen. Hubo falta de legitimidad del régimen en el sentido de que se generó una crisis, o todavía Venezuela vive una crisis económica, social y política. Los servicios públicos están ausentes en los ciudadanos venezolanos. El sector militar y élite corrupta y vinculados al narcotráfico, eso es un punto importante que decir. Y, por supuesto, un punto importante aquí fue la diáspora venezolana. Alrededor de 3 millones de venezolanos fueron expulsados
económicamente y algunos políticamente del país. Esto pues generó un punto un punto de quiebre, si se quiere, del régimen con respecto a lo que se veía venir como voluntad cívica de los ciudadanos. ¿Qué pasó entonces? El régimen tuvo mecanismos para lograr el fraude. Logró en ese proceso electoral una política del miedo. Las Fuerzas Armadas bolivarianas, la policía y los órganos de inteligencia del Estado se adueñaron de las mesas de votación. Es decir, fue una política del miedo sobre todo el día de las elecciones. Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, fue capturado por el régimen al punto que la noche de las elecciones sale el presidente de este consejo a decir que ganó Maduro con el 51%, sin tener pruebas en el sentido de verificar y de ver y de presentar las actas que, que le dan aval justamente a esa afirmación. Y por supuesto los medios de comunicación fueron capturados y generando información con respecto a lo que hacía el gobierno. Lo otro, ante ese fraude hubo acciones inmediatas de la oposición. Y las acciones inmediatas se vieron reflejados a nivel local, nacional del país, como a nivel internacional. Por ejemplo, la oposición presentó las actas oficiales donde se determina que el candidato ganador fue Edmundo González Urrutia. Con el 85% de las actas, se logra verificar que Edmundo González ganó con un 70%, si se quiere, de las, de las votaciones. Y esto pues fue un punto importante, puesto que con estas actas oficiales la oposición logra una movilización ciudadana, tanto nacional como internacional, y logra, por lo tanto, el apoyo tanto de organismos internacionales como de muchos países. Países latinoamericanos abiertamente contra el fraude y países latinoamericanos que están zigzagueando o no hayan que hacer con el fraude, el robo del siglo que fue justamente las elecciones del 28 de julio. Ahora, hubo una estrategia inteligente de la oposición para las elecciones. Primero, se generó un movimiento social diverso y heterogéneo, con el liderazgo de una mujer combinado con liderazgos regionales que generaron una estructura organizativa participativa para abordar el proceso electoral. Ellos generaron una estructura organizativa donde la base eran los comanditos, que fueron los que hicieron justamente el ejercicio democrático fundamental de poder constatar mesa por mesa cómo fueron los resultados. Y esto pues
fue lo que generó que la oposición tuviera las actas oficiales que no la ha dado a conocer el gobierno, ni el Consejo Electoral, ni el Tribunal Electoral. En otro sentido, cada mitin de campaña era una manifestación de libertad. Eso se demostró en cada ciudad, en cada estado. Y la narrativa de esa manifestación de libertad, por supuesto, fue democracia, libertad y paz, apertura al país, al mundo, regreso de los venezolanos a su país, que creo que ese fue el punto esencial en la narrativa o la exposición que se hacía en el marco de la campaña electoral. Pero ante este fraude, dado a que el Consejo Nacional Electoral no quiso entregar las fallas en su tiempo, como lo plantea la Constitución, y que ayer justamente este mismo Consejo Nacional Electoral dijo que no va a entregar las actas, puesto que está demostrado, dice así, que Maduro ganó por una parte, y por otra parte el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que confirma la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales. Cuestión que es un acto ilegal. La estrategia, aquí hubo otra estrategia de inteligencia contra el fraude, o post-fraude de la oposición. Y eso se plantea en varios puntos. Ellos dicen, la oposición, consideramos 4 puntos fundamentales para poder lograr la transición hacia la democracia. El reconocimiento de los resultados del 28 de julio, puesto que la soberanía popular no se puede violar. La negociación para la transición a la democracia, garantías, salvaguardas e incentivos de todos los actores, y la inclusión en estas negociaciones de los sectores de la sociedad civil. Son 4 puntos que plantea en este momento la estrategia de la oposición con respecto a lo que está pasando en el país. Ahora, ante todo esto, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno a estas estrategias de la oposición? Todos ustedes saben, y lo hemos leído en los medios de comunicación nacionales e internacionales, que la respuesta del gobierno a las estrategias de libertad de la oposición es represión, represión, más represión. Y tanto es así que el mismo gobierno planteó, y ya lo tiene establecido, la ley antifascista, para poder justamente poner mano dura a los opositores del rey. Y segundo, la ley de fiscalización, regularización, actualización y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles sin fines de lucro. Esta ley de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales obliga a someterse a un nuevo registro oficial gubernamental. Entonces, es una manera, pues, es una manera de reprimir, si se quiere, a las libertades que están planteadas en la Constitución. Entonces, respuesta del gobierno es represión, pero hay
propuestas y estrategias de la oposición que van en función de generar la transición hacia una sociedad democrática, hacia un gobierno que pueda justamente eh, eh, llevar a cabo los objetivos fundamentales de una sociedad democrática. Y por supuesto, el lema fundamental del movimiento de, de la oposición, el movimiento cívico, es hasta el final. No vamos a parar, dicen ellos, hasta que no logremos esos 4 puntos que les acabo de mencionar. Entonces, grosso modo, es el punto importante que yo creo que con la pequeña historia que le di, que yo creo que hay que profundizarla más. Yo tengo algunos escritos de esa época, del 2000, que van en función de explicar el cómo surge el autoritarismo en Venezuela y cómo se desarrolló. Pero ahora estamos en otra etapa en que la sociedad civil, más que los partidos políticos, están logrando una etapa, si se quiere, vinculada a una etapa de libertad, de instituciones democráticas y de democracia. Con esto, pues, dejo a ustedes la posibilidad de que intercambiemos algunos puntos de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Freddy Mariñez. Muy interesante. Déjame decirle que estuvieron conectados en redes sociales un buen número para la hora y el momento y la temática de alrededor poco más de, más o menos de 15 personas en esos de que entraban y salían, señal de que es un tema que ya me ha llamado la intención, el interés. Me voy a permitir, bueno, primero invitarlos de nuevo a, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto le doy lectura, no sin antes comentarios o saludos que le hacen a usted, doctor Mariñez, y también, pues, muy interesante que nos deja pensar en un tema muy controversial, digo, en el sentido de que muchos de los debates políticos ideológicos se siguen todavía planteando en izquierda-derecha, cuando precisamente yo creo que lo que estamos viviendo en el siglo XXI ya no es tanto así, sino de demócratas contra autoritarios, ¿no? Independientemente si es de izquierda o de derecha, para ser parejos y sobre todo que la democracia liberal y en su aspecto republicano nos permita ese gran espacio de convivencia, ¿no? Que básicamente, independientemente de las percepciones que tengamos al respecto, y pues toda esta película que nos acabas de precisar en el mediano plazo y el proceso para entender la coyuntura, ahí me quedó muy claro y tengo también muchas inquietudes, pero no me gustaría yo acaparar el micrófono, sino invitarles a ustedes para que planteen una pregunta a nuestro invitado. Y antes leo los comentarios. Saludos de Norben Oliveros, el maestro Joel Flores, felicidades al colegio, a la participación de nuestro ponente y un acierto precisamente tenerte, aparte de tu conocimiento y expertise, que siendo de nacimiento venezolano, pues nos compartas desde tu particular punto de vista la situación que pasa actualmente en Venezuela. Aire Corlock también, un tema muy importante para analizar. Felicidades por organizar este tipo de eventos. Y también Daniel del Toro que manda comentarios y felicitaciones. Pues no veo preguntas. Yo con muchísimo gusto le quisiera volverlos a invitar. Y sin embargo, bueno, si no es así, porque también esto es una especie de diálogo, mi estimado Freddy, para que invitarlos a lo mejor plantearte dos, tres inquietudes para que nos ayudes a entender lo que viene pasando, porque no es un asunto netamente de Venezuela, sino que ya lo estamos viendo de manera generalizada en América Latina. Por ejemplo, ya sabemos que estos movimientos que, bueno, la lucha por el poder cuestionan pues un establishment y a partir de ahí se construye toda una serie
narrativas, de posiciones para diferenciarse los unos de los otros. Y me gustaría plantearte tres preguntas para que nos ayudes a entender al final de cuentas, porque mucho de esto tiene que ver con estas narrativas, ¿no? O sea, primero yo nunca no he sabido qué es eso del socialismo bolivariano, a ver si nos pudieras, por ejemplo, de decir a grandes rasgos, digo, toda proporción guardada, yo también no sigo entendiendo qué es la cuarta transformación y la regeneración nacional, ¿no? Eso por pensar por analogía. La segunda, precisamente lo que acabas de señalar, yo sí tengo la esperanza, independientemente de la situación en la que tengamos filias y fobias. Sí, los partidos siempre van a estar en crisis, están en crisis. El papel de la oposición en caso de México no ha sabido reinventarse, entender el momento y sigue ensimismada en sí, pero yo se apuesto precisamente mucho a la sociedad civil. Y en ese sentido que me gustaría que ahondaras más precisamente el papel de la sociedad civil para enfrentar un régimen que está mostrando, me llama la atención que llaman ley antifascista cuando por prácticas y forma de retener y tener el control político, pues se aferran a algo que a todas luces, como tú sabes, pues, en los diferentes eh, ámbitos es evidente el fraude y están pues totalmente aislados y siguen aferrados pues a seguir en el poder. Y la tercera, precisamente en este repensar, eh, me gustó también esta parte, sobre todo muchos de los que están aquí escuchándote son estudiantes del doctorado en ciencia política de la Universidad de Guadalajara, y precisamente tiene que ver con estos conceptos, ¿no? El gran debate puede ser democracia, autoritarismo, digo, en el siglo XXI, pero ¿cómo puedes en sí clasificar el caso venezolano hoy con estas categorías que ahí le das pinceladas, pero ¿cuál crees que sea la que más se acerque? Por ejemplo, bien hablaste de autoritarismos electorales, autoritarismos competitivos, otros le llaman regímenes híbridos, autocracias, populismos autoritarios, pero en fin, es esta idea latinoamericana de que lo electoral o la democracia solamente la entendemos en la parte plebiscitaria, es decir, de consultar al pueblo, esta parte de, pues sí, del voto, pero no tenemos este marco, digámoslo en pocas palabras, demócratas, ¿no? Caballeros, que precisamente en el triunfo vemos realmente de qué estamos hechos. Y tú sabes que un demócrata acepta la derrota y sabe y es leal a las reglas, ¿no? Pero cuando no tienes esta beta culturalmente, en el poder se te nota todo lo contrario, ¿no? ¿Qué tendrías que decir al respecto? Como en este primer saque de diálogo y invitarlos a nuestros oyentes a que te planteen una pregunta o comentario. Sí, muchas gracias, Alberto. Están bien las preguntas. Vamos a empezar con la autocracia. Yo creo que estas tipologías recientes de retroceso democrático, como es la democracia delegativa, como es todo lo que tiene que ver con el autoritarismo competitivo, el autoritarismo electoral, la autocracia, este, nos llevan a una reflexión interesante. Yo creo que en Venezuela, aunque está en el proceso de una autocracia, eh, se demostró en estas últimas elecciones que, que hay un autoritarismo electoral. Al menos eh, se logró, al menos en estas elecciones, se logró la competencia, ¿no? Competencia, por supuesto, que luego fue amañada, desde el principio fue amañada con el rol que tuvo el Consejo Electoral, primeramente por inhabilitar a una candidata, segundo, por tener un sentido de política del miedo en el proceso de la electoral. Eso pues genera
aunque hay autoritarismo electoral vinculado, y es un híbrido, si se quiere, con la autocracia. La autocracia es la falla del proceso de la democratización. Acordémonos que una democracia se caracteriza eh, por, porque, por el acceso al poder, acceso democrático al poder. Segundo, porque el ejercicio del poder es también o debe ser también democrático. Y tercero, porque ese ejercicio del poder tiene que ser controlado a través de rendiciones de cuentas, de transparencia, de la rendición de cuentas social, participativa, etc. Y eso no se cumple en estas democracias. Pero también no se cumplen los tres grandes consensos de la cual habla Sartori. El consenso sustantivo, que es el consenso de ponernos de acuerdo sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la equidad, etcétera. Aunque al principio del régimen chavista se inició una constituyente, esa constituyente fue también puesta eh, eh, en un punto, si se quiere, crítico, puesto que no todos los ciudadanos y partidos políticos participaron en ella. Segundo, el consenso institucional. No puede haber consenso institucional en una autocracia, puesto que las instituciones democráticas han sido inhabilitadas, si se quiere, ¿no? Y el consenso, que es el consenso más conflictivo de estos tres consensos, decía Sartori, es el consenso de la acción gubernamental. La acción gubernamental no permite, al menos en Venezuela, no permite oposición. Y si hay oposición, la reprime. Entonces, los tres consensos de la democracia no están ajustadas justamente a lo que puede ser una convivencia. Por lo tanto, eso es lo que se puede denominar la autocracia, la autocratización del poder, ¿no? En ese sentido. Lo otro, este, eh, el papel de la sociedad civil, por supuesto, el papel de la sociedad civil es importante. Voy a retomar esta frase de Pepe Santillán que dice el despertar de la sociedad civil. Y eso es importante. En Venezuela despertó la sociedad civil. Despertó de una manera tal que puso a un régimen autoritario, autocrático, represivo en veremos. Entonces, la sociedad civil, más que los partidos políticos, el movimiento de unidad democrática fue un movimiento de la sociedad civil. Porque los partidos políticos en Venezuela fueron con sus candidatos propios, que sacaron, si se quiere, menos del 1%. Entonces, este es un punto importante hoy en Venezuela, el rol de la sociedad civil ante un régimen represivo y autoritario. A la prueba está que uno de las respuestas que ha tenido el gobierno con respecto a las estrategias de la oposición es la represión. Hay miles de opositores presos, muertos, etcétera. Es decir, que esto va para rato en ese sentido. Y lo otro que es el socialismo bolivariano, bueno, eso fue una idea de Chávez. Chávez tuvo pasión por el libertador Simón Bolívar e incluso la, la fuerza castrense, el ejército, él decía, el ejército tiene que tener una ideología bolivariana, pero la ideología bolivariana no es como la concibió él. Él concibió la ideología
marxista en las Fuerzas Armadas. Por eso es un ejército justamente gubernamental, no es un ejército de Estado institucional. Ese es el ejército bolivariano. Entonces, por ahí va el concepto de socialismo bolivariano que ha sido replicado en muchas partes. También le denominó el socialismo del siglo XXI, cuestión que no se sabe qué es eso, pero bueno, fue una narrativa que vendió mucho al sector de izquierda de América Latina. Voy a permitir leer algunos comentarios que llegaron y antes y unas preguntas que te plantean. Bueno, comenzaría con el doctor José Fernández Santillán. Una felicitación al colegio y en particular al doctor Freddy Maníez por la conferencia, igual que el doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del colegio, porque la exposición ha sido muy didáctica y muy comprensiva, cosa que creo que todos compartimos. El doctor Fernández Santillán nos va haciendo unos comentarios que nos dicen, el proyecto de Chávez es de carácter internacional, que es el proyecto bolivariano. Algunos de sus amigos que cayeron como Corea y Evo, pero siguen teniendo apoyos internacionales como Rusia, Cuba, Nicaragua, Irán, incluso México. Ahorita nos gustaría que a lo mejor nos siguieras explicando pues la cuestión más geopolítica, sobre todo para que nos pudieras decir qué escenarios prevés o ves, pues obviamente ante esto que es evidente, un fraude y el régimen se aferra al poder y pues no, obviamente no hay, como bien dices, evidencia de que hayan ganado y respetado la voluntad popular, ¿no? Y finalmente, Fernando Herrera Rincón nos dice, felicitaciones por la ponencia ante esta situación. Él nos planteó una pregunta, ¿cuál podrá ser el papel de la comunidad internacional para la resolución de este fraude? Creo que también van por más o menos por ese estilo de las preguntas que te avientes a dilucidar o plantear, pues, ya ante ¿qué escenarios prevés, ¿no? Que igual todos estamos al tanto, pues, de lo que más nos impacta a quienes estamos a la distancia, es el éxodo, como tú bien dices, de millones de venezolanos, que proporcionalmente pues, son muchísimos y si se sigue así la cosa, pues se puede agravar también el problema, ¿no? En la región. Adelante, estimado Fred. Sí, muchas gracias, Alberto. Comparto con Pepe todo lo que quiere decir en términos de que ya el socialismo bolivariano ya no es nacional venezolano, sino se ha ido a otros países. Ya hoy podemos ver en elecciones, por ejemplo, de México, actores políticos venezolanos, ecuatorianos, brasileños, nicaragüenses, que están en la órbita justamente del movimiento bolivariano. Ya el socialismo bolivariano se convirtió en un movimiento internacional, si se quiere, un movimiento internacional populista, y de izquierda, populismo de izquierda. Y eso pues tiene mucho que ver con lo que está pasando en México, con lo que está pasando en otros países, si se quiere, de América Latina. Yo recuerdo con Pepe que fuimos una vez al Congreso del CLAD, te estoy hablando del 2008, 2009, por allí, y, en una sala donde estaba eh, impartiendo una conferencia Ludolfo Paramio. Ludolfo logra justamente hacer una exposición muy clara y muy elocuente sobre lo que significaba el chavismo para América Latina. Justamente cuando expuso eso, el auditorio se dividió en dos: los chavistas y los no chavistas, latinoamericanos todos nosotros.
¿sí? No solo mexicanos ni venezolanos. Es decir, que esto fue un punto importante, puesto que por ahí pudimos medir, Pepe y yo me recuerdo, hicimos un análisis de esa situación y dijimos, bueno, ya el chavismo no es un movimiento nacional, no es, eh, eh, no es un movimiento que está en la frontera, si se quiere, de Venezuela, ya es un movimiento latinoamericano de izquierda. Ese es, ese es, esa es la razón de izquierda, la razón populista de la cual habla Ernesto Laclau en América Latina. Y en ese sentido, pues, este, eso tiene impacto a nivel de la comunidad internacional, por supuesto. La comunidad internacional como la OEA, organismos como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, y países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, en este caso, este, están pendientes de esto, ¿no? Y no es un fenómeno latinoamericano, porque podemos ver en España lo que está pasando, ¿no? Que es un populismo, inicios de un populismo, si se quiere, de izquierda, pero también podemos hablar de populismos de derecha, ¿no? Que son que es otra visión que va en contra justamente de las instituciones democráticas, de las instituciones democráticas liberales. Yo creo que ese es el punto. Entonces, el rol de la comunidad internacional tiene que pasar por este debate, tiene que pasar por este debate, y eso se ha visto justamente con las elecciones, los resultados de las elecciones, lo que ha hecho la oposición venezolana, que ha movido a la comunidad internacional y se han dividido países, por ejemplo, Colombia, Brasil, México, están zigzagueando, que no saben qué decir, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, ante una evidencia de fraude, ¿no? Detrás de eso está justamente este, la razón populista de izquierda de ellos. Y me disculpas, Alberto, la otra pregunta, ¿cuál fue? No se oye, no se escucha. Lo apago para no interrumpir. Te decía Sí. cuál podrá ser el papel de la comunidad internacional para la resolución del fraude. Esa era la pregunta que quedó. Bueno, sí, sí. Bueno, eh, la oposición se está moviendo en dos direcciones, en tres direcciones. La dirección eh, nacional con la sociedad civil nacional de Venezuela, la dirección con los países y la dirección con los organismos internacionales. Ya está demostrado que muchos organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad Europea, la Unión Europea, ya le han dado el visto bueno justamente a las actas presentadas por la oposición, que son actas oficiales donde se demuestra que la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó la elección y donde se demuestra que el, el régimen está agotándose y tan agotándose que lo único que se le ocurre es la represión. No tienen otras opciones. Es decir, es el momento en que la comunidad internacional, los países democráticos, su convocación democrática o gobernantes con vocación democrática, eh, y la sociedad civil internacional también pueden ejercer una presión fundamental para que esto se revierta a favor de estos cuatro puntos que le expuse
como es el reconocimiento justamente de, de la voluntad popular hacia un proceso de transición, hacia un proceso de transición coordinado con las organizaciones de la sociedad civil y pues dar garantías a todos los actores de cuál va a ser de los resultados de este proceso, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad internacional tiene un rol fundamental en esto. El caso venezolano va a generar un conjunto de situaciones, no solo en América Latina, sino a nivel internacional, a nivel global, que yo creo que no hay que perderlo de vista. ¿Eh? Perfecto. Voy a leer unos comentarios que el doctor Fernando Santillán nos expresa en las redes sociales. Dice, bueno, trayendo a colación el recuerdo, la anécdota que acabas de plantear de aquel congreso que fueron y que estuvieron en Venezuela, que dice que precisamente que fue la expresión precisamente de quienes están a favor y en contra del chavismo, que precisamente si no hubiera calmado la situación, hubieran terminado a golpes, ¿no? Que fue muy, muy sintomático como lo señalas. Y entonces me voy a permitir leer dos preguntas de la primera que estoy viendo es del doctor Roberto Piedra, una felicitación para ti. Eh, y luego, más allá del régimen, te hace las dos preguntas siguientes. ¿Cómo queda la cohesión social y la convivencia entre ciudadanos en Venezuela? Y la segunda que te plantea es, ¿considera que se han erosionado las condiciones mínimas para coexistir pacíficamente entre simpatizantes y opositores del régimen en los próximos años? Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que después de estos procesos terminan las sociedades completamente divididas, ¿no? Entonces, es algo que debemos eh, estar al tanto, ¿no? Y otra del maestro Joel Flores nos dice, el fraude puso al régimen contra las cuerdas, pero ¿qué opciones tiene la oposición ante la negativa del reconocimiento del resultado? Son lo que te plantean hasta el momento. Voy a estar al tanto de que aparecen más. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Lo que plantea Roberto Piedra es importante. Venezuela viene de un proceso de confrontación donde la sociedad se dividió, que veo a México en esa dirección, este, porque son presidentes provocadores que lo que hacen es dividir a la sociedad. Y por supuesto eso tiene impacto socialmente, sociológicamente hablando, en la cohesión social, ¿no? Pero yo creo que esta experiencia de, de estas elecciones, donde se logra eh, la, el apoyo masivo de una propuesta, que es la propuesta de la oposición, se logra pues tener algunos inicios de cohesión social. Y la cohesión social aquí en Venezuela específicamente viene dada por una frase importante, que tus hijos regresen a clase. Regresen a clase quiere decir regresen a tu hogar. ¿Eh? Y regresar a tu hogar quiere decir que se le está hablando a los 30 millones de venezolanos que están fuera, que tienen familias en Venezuela, y que eso ha sido un punto importante de, de inicio de cohesión, al menos, de un capital social que se está generando en el seno de en el seno de la sociedad venezolana. Ese fue, yo diría que el punto importante, el regreso a casa,
no podemos vivir con familias desmembradas. Ese fue el discurso fundamental que le dio sentido a la oposición. Y de allí, pues, el apoyo de muchas familias, de muchos padres de familias, muchos abuelos que se le fueron sus nietos, a otros se le fueron sus hijos, sus sobrinos, etcétera, y que hoy están pidiendo el regreso a, a su hogar, a su casa, para que puedan tener hijos que tengan una vida en su hogar. Yo creo que ese fue el punto fundamental de la oposición y que eso está combinado justamente, regreso a casa no quiere decir regresas a casa y punto, está combinado con una estrategia de desarrollo nacional, ¿sí? Y de desarrollo nacional implica, bueno, las libertades, garantizarlas, un país abierto al mundo, de apertura, un país que garantice trabajo, es decir, todo un esquema que el régimen lo ha dejado atrás. No ha sido capaz de resolver. Y yo creo que ese es el punto fundamental que nos va a generar, Roberto, cohesión social y eh, eliminar la división que tiene la sociedad venezolana entre los que están con Chávez y los que no están con Chávez, o los que están con Maduro, no están con Maduro. Pero la cohesión social debe ser producto justamente de eliminar esa división en la sociedad. Y lo que dijo Flores, ¿qué fue, Alberto? ¿Qué opciones tiene la oposición ante la negativa del reconocimiento del resultado? Bueno, es que se ha negado el resultado. El gobierno ha negado el resultado. ¿Y qué ha hecho la oposición? Ha hecho muchas cosas. Justamente el concepto que dice hasta el final. Tenemos que mover todas las piezas para que, para que se reconozca, para que se logre la transición democrática. Lo otro es, pues, que ya ayer, por ejemplo, el gobierno o el Consejo Electoral dice que no va a presentar actas, que no es de su incumbencia. Entonces, yo creo que no hay una voluntad política de parte de ellos de emitir un proceso de transición, un proceso de plática, de conversación, etcétera, ¿no? Esto va a ser, como dicen muchos de ellos, el poder no lo vamos a entregar ni a las buenas ni a las malas. Así dicen. Este, y esto, pues, ese es ese es un poder del Estado, un poder político, autoritario, versus un poder social, sustentado justamente en, en la sociedad civil, ¿no? Poder autoritario versus poder civil y poder democrático, que es la sociedad civil, que tendrán o tienen muchos mecanismos para revertir esta situación. Perfecto. Un comentario más del doctor Fernando Santillán y bueno, estaría al tanto para ver si hay más comentarios o preguntas en redes sociales, pero me voy a permitir leerlo para si tienes un comentario o opinión al respecto, pues te escuchamos con atención. Nos dice el doctor Fernández Santillán. Cierto, el caso venezolano se ha convertido en un asunto no solamente nacional, sino internacional. Es un punto de definición en la lucha entre democracia y populismo. Hasta este momento, creo que es el último comentario, pregunta de la exposición que nos has dado al respecto. Entonces,
Si quisieras ahondar en este punto, te escuchamos con atención. Sí, de acuerdo con Pepe. Es que esto, esto es a la larga el debate sobre democracia versus autoritarismo. Y esto, cuando hablamos temprano del socialismo bolivariano, cuando hablamos temprano de cómo se esparció por América Latina, es eso. Hoy se convierte en una lucha de, de los que estamos de acuerdo con la agenda de las instituciones democráticas como contra, contrapesos a al autoritarismo o a las formas de ejercer el poder, versus pues una visión que no cree en la representación, que no cree en las instituciones de contrapeso, sino que cree que la voluntad popular expresada en el voto es la que debe generar las decisiones gubernamentales, sin pasar justamente por las instituciones de representación como es o como son el Parlamento, como son otras instituciones de contrapeso. Y yo creo que estos autores del populismo van en esa dirección de eliminar o proponer la eliminación de estas instituciones de contrapesos que poco a poco lo estamos viendo en muchos países. En México ya empezamos a ver cómo instituciones fundamentales de contrapesos, este, tanto de contrapesos clásicos como de contrapesos modernos, como la transparencia, etcétera, han sido tocados con la idea de eliminar. Yo creo que ese es un punto importante. Tiene razón Pepe, este es un, un proceso internacional de ir en contra de los que están en contra y los que están a favor de las instituciones liberales democráticas, que son instituciones de convivencia. Definitivamente y de acuerdo con esta última puntualización, estimado Freddy, al final de cuentas, quienes tratamos o enarbolamos o tenemos como ideal el democrático es básicamente la convivencia, ¿no? Independientemente ya de las formas que tengamos de ver la vida, el mundo. Eh, Me queda muy interesante todo, sumarme a los comentarios, agradecer sobre todo la exposición didáctica clara y obviamente en la medida de lo posible de exponernos para conocer con mayor profundidad el caso venezolano en la coyuntura y en el proceso político de mediano plazo, solicitarte y pedirte si quedó algo en el tintero, algo que quieras resaltar o que quieras comentar, pues te escuchamos con atención antes de dar por concluida esta sesión. Agradecer a quienes han asistido, muy nutrido la asistencia virtual y pues escucharte con muchísima atención al respecto. No, yo lo que puedo ratificar es las cifras de los resultados nacionales de las elecciones. Con el 85% de los números de actas, Edmundo González tiene el 67% de la votación y Maduro tiene el 30%. Uno, eso. Dos, las principales, los principales estados, los 5 principales estados de Venezuela donde hay más población electoral, quedó de la siguiente manera. Por ejemplo, la capital, Caracas, la oposición tiene el 64% y Maduro el 32%. En el estado Aragua, que queda en el centro del país, cerca de Caracas, el 67% fue para la oposición y el 30% para Maduro.
Lara, el 68% para la oposición y 29% de Maduro. Un estado que se llama Carabobo, que es el estado industrial de Venezuela, el 70% fue la oposición y el 26% de Maduro. Y en Zulia, el segundo estado poblado del país, el 69% de la oposición y el 29% de Maduro. Y ahí te va. Barinas, que es el estado de Chávez. En Barinas, Edmundo González sacó el 74% y Maduro el 23%. El estado de Chávez, donde Chávez tiene varias estatuas allá, como el liberador de Venezuela, etc. Que por cierto, la sociedad civil se las tumbó. Pero bueno, ese es el punto, los datos duros, si se quiere, de esto. Y una cuestión importante que también hay que decir aquí, para ver que las instituciones están capturadas por el régimen, es que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó los resultados oficiales de las elecciones del 28 y dieron la victoria a Nicolás Maduro, sin actas, ¿no? Este, entonces, para la oposición este ha sido un acto fraudulento, puesto que esta institución, como el Consejo Electoral, no son imparciales, no tienen la característica de imparcialidad como lo establece la Constitución. Todas las constituciones establecen eso. Bien. Pues de nuestra parte, muy interesante, se fue muy rápido, poco más de hora y media. Fue muy didáctica, muy comprensivo del proceso el que todos escuchamos y obviamente eh, pues eso nos ayudó a tener un panorama más claro de lo que está pasando allá en Venezuela y cómo está afectando a toda la región de América Latina. Y por lo tanto, bueno, pues agradecerte el tiempo que nos obsequiaste, también a quienes nos acompañaron en vivo y en directo, de manera virtual. Y obviamente la sesión queda en redes sociales, yo sé que van a estarlo viendo de forma diferida, escuchándote con atención. Por lo tanto, agradecerles su participación y asistencia, que sin ustedes, pues obviamente estos espacios de diálogo, de reflexión, pues no serían posibles y sobre todo porque básicamente ese es el papel fundamental de las ciencias sociales, de ayudarnos a, pues, a debatir, a reflexionar en términos académicos la realidad política, social o económica. Y por lo tanto, a nombre del Colegio de Jalisco, de Creato Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, agradecerte la interesante ponencia y conferencia que precisamente tiene que ser Venezuela, que no solamente es Venezuela, yo creo que en muchísimas partes y latitudes del globo terráqueo que estamos en ese debate entre el autoritarismo y la democracia, que creo que va a ser Así es, el debate del siglo XXI, ¿no? Entonces, así es. muchísimas gracias, que estimado Freddy, y pues agradecerle de nueva cuenta a todos, agradecerle a Julio Almaraz el apoyo técnico, el soporte, sin su ayuda esto sería muy difícil. Entonces, decirles muy buenas noches, que descansen y nos vemos en la próxima sesión del seminario Kratos. Cuídense y hasta luego.